y bienvenidos a todos a nuestro primer webinar, Anatomía de un contrato. Viendo la lista de audiencias, tenemos una audiencia muy variada, compuesta por abogados, negociadores y administradores de contratos. La verdad es que eso nos alegra muchísimo porque además de compartirles un poco de nuestra perspectiva de los contratos, con estos webinars queremos abrir espacios y crear comunidad para que distintos profesionales de la contratación compartan conocimientos y experiencias. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, nos encuentran como Liga AI Latam y empecemos a crear comunidad en torno a los profesionales de la contratación. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Vamos a intentar desglosar la estructura usual de un contrato comercial, sección por sección, y vamos a explorar la función e importancia de cada una de esas secciones. Vamos a señalar errores comunes en cada una de estas secciones y les vamos a dar algunos consejos prácticos de cómo afrontarlos. La idea es que todo el mundo acá salga con un nuevo modelo mental de las distintas secciones de un contrato que les ayude a sentirse mucho más cómodos en la redacción y revisión de estos documentos contractuales. Algunas advertencias preliminares o limitaciones de este espacio. La primera, este espacio no tiene pretensiones académicas. Nos vamos a referir a algunos conceptos jurídicos en honor a los abogados que hay en sala, que son varios, pero esto no va a ser una clase de derecho. Y precisamente por eso mismo, cuando decimos que vamos a analizar la anatomía de un contrato, nos vamos a referir a la anatomía o a las partes de un documento contractual. De esos documentos donde en la práctica comercial suelen plasmarse acuerdos de voluntades dirigidos principalmente a crear obligaciones. Vamos a referirnos a los contratos como documentos, pero sin olvidar sus implicaciones jurídicas. En este espacio no podemos tampoco profundizar en cada una de las secciones de esos documentos contractuales. La idea es dar un brochazo muy rápido por todas ellas y en webinars futuros profundizar en determinadas secciones, las que nos pida nuestra audiencia, las que mayor interés generen en los profesionales de contratación. Y por eso, pues este espacio solamente será la punta del iceberg, pero por debajo hay lo que quieran de ancho y largo sobre cada uno de los temas que vamos a tratar. Hablemos un poquito de la estructura del espacio. Inicialmente habíamos distribuido el espacio solamente en 3 partes. Como con esa lógica de dividamos el documento contractual en 3. Y habíamos dicho, pues, hablemos de la cabeza, lo que va al principio del contrato, los títulos, las partes y los preámbulos o consideraciones y antecedentes. Decíamos, hablemos después del tronco, la carne del contrato. Hablemos de obligaciones principales y accesorias, de tiempos, de responsabilidades y de riesgos. Y terminemos el espacio hablando de las piernas. Cómo cerrar correctamente un contrato con las firmas de las partes o de sus representantes y los anexos. Esta era la estructura inicial del espacio, pero advertimos que había un elemento que hacía falta, y es el esqueleto, un elemento invisible que no se ve en los documentos contractuales, pero que es absolutamente clave, el marco normativo que determina lo que las partes pueden o no acordar en esos documentos y el efecto de acordar o no acordar determinados puntos en ese documento contractual. Por ahí vamos a empezar, por el esqueleto o marco normativo, tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista procesal. Estos términos los explicaremos más adelante, creo que son absolutamente claros para los abogados que están en sala.
Antes de empezar, creo que no hay que convencer a nadie acá, en este público tan calificado, de que los contratos son el motor de cualquier empresa comercial. En el mundo de los negocios, un contrato no es un pedazo de papel más, no es un archivo más. Un contrato es lo que permite la transferencia de bienes, de servicios y de dinero. Es lo que mueve la economía, es lo que mueve los negocios. Y dependiendo de cómo se aborden esos contratos y específicamente esos documentos contractuales, los procesos de contratación pueden crear ventajas competitivas o eventualmente ser una fuente importantísima de riesgos y de rigidez o inercia organizacional. Por eso es que entender mejor estos documentos contractuales y la implicación de cada una de sus secciones puede agilizar y hacer más segura la gestión de contratos. Muchas de las sugerencias que vamos a plantear en este espacio se pueden implementar con nuevas tecnologías, como las incorporadas con Legal AI. A lo largo del webinar les vamos a contar algunas de las cosas que puede hacer Legal AI en relación con cada una de estas secciones de un documento contractual, sin que Legal AI vaya a ser el hilo conductor del webinar. Y al final, como les adelantaba Diana, pues tenemos algunas ofertas especiales para quienes quieran saber más sobre cómo potencializar la gestión de contratos con inteligencia artificial. Una última advertencia antes de empezar. Este es un espacio para ustedes. Esto es un espacio para los profesionales de la contratación. Y por eso siéntanse en absoluta libertad de utilizar el chat y la herramienta de Q&A para presentarse, para hacer preguntas, para compartir buenas y malas experiencias, para debatir lo que les estamos diciendo. Insisto en que uno de nuestros objetivos con estos espacios es crear comunidad e intercambiar ideas en torno a los procesos contractuales. Al final del webinar vamos a intentar resolver la mayor cantidad de preguntas posible, en la medida obviamente de que el tiempo lo permita y que la profundidad del tema lo permita. Con estas advertencias preliminares, pasemos entonces al webinar. Vamos a hablar de la anatomía de un contrato, esqueleto, cabeza, torso y piernas. Empecemos con el esqueleto, el marco normativo. ¿Por qué esqueleto? Porque al igual que el esqueleto humano, el marco normativo no se ve, pero sostiene todo el cuerpo, sostiene todos los acuerdos de las partes. Se mencionen normas o no se mencionen normas en ese documento contractual, siempre va a haber un marco normativo por detrás que va a sostener o no todo lo que las partes acuerden en ese documento contractual. Una idea absolutamente clave, que yo creo que todos acá deberían tenerla clara, es que un contrato va mucho más allá de lo que finalmente quede escrito en el documento contractual. Un contrato tiene como trasfondo un montón de normas que limitan, que complementan y que modifican lo que se acuerda finalmente, lo que se plasma finalmente en el documento contractual. Y esas normas tienen efecto tanto en los derechos y obligaciones de las partes, que llamamos derecho sustantivo los abogados, como en la forma en que las partes pueden hacer valer esos derechos y exigir el cumplimiento de esas obligaciones, que los abogados llamamos derecho procesal, normas procesales. Lo sustancial se refiere a qué pueden o qué deben hacer las partes bajo ese acuerdo, bajo ese contrato. Lo procesal se refiere a cómo lo exigen con ayuda del Estado. Empecemos entonces con los derechos y las obligaciones, es decir, ese marco normativo sustancial que hay detrás de un documento contractual.
No podemos pretender agotar en este espacio un semestre de derecho contractual y advertíamos que tampoco son las pretensiones. Vamos a referirnos solamente a dos puntos esenciales. La forma en que según la ley deben plasmarse los acuerdos para que realmente obliguen a las partes, para que realmente constituyan un contrato. Y segundo, el contenido que según la ley tiene ese acuerdo. ¿Qué entiende la ley? Que acordaron las partes. Esto que voy a decir acá puede ser absolutamente elemental para muchos de los que están conectados, especialmente para los abogados, pero creo que no sobra recordarlo porque en la práctica uno se encuentra con todo tipo de disputas que se hubieran podido evitar teniendo este tipo de cosas en cuenta. Empecemos por la forma. Ustedes saben que en los contratos comerciales rige el principio de consensualidad. ¿Cómo así? La ley no exige que los acuerdos consten en algún documento para reconocerle efectos jurídicos. Basta con que las partes se pongan de acuerdo, así sea verbalmente, para celebrar un contrato y para que ese acuerdo, ese contrato, los obligue. En todo caso, es una realidad en el comercio moderno que la mayoría de los contratos comerciales, de pronto con excepción de los contratos con consumidores finales, pero la mayoría de los contratos comerciales se documentan. Y eso es además de una realidad, pues una buena práctica. Documentar los acuerdos permite probar qué fue lo que se acordó y permite además ser mucho más preciso y minucioso en los términos del acuerdo. Y además, esos acuerdos que yo digo normalmente constan por escrito, constan en documentos, pues podrán constar a veces simplemente en correos, en cartas, en cotizaciones, en chats de WhatsApp, en muchísimos documentos. Todo eso son documentos y a eso me refiero con que la mayoría de los contratos actuales constan en documentos. Pero en la práctica, la gran mayoría de contratos se documentan en una de dos formas y las dos constituyen un contrato. La primera forma, unas condiciones generales de contratación acompañadas de una orden de compra. Y esa es la forma que normalmente utilizan las empresas para el aprovisionamiento del día a día. Una cosa absolutamente estandarizada, unas condiciones generales, y se van activando mediante órdenes de compra. Y la segunda forma común de documentar los contratos, de documentar esos acuerdos, es mediante minutas específicas absolutamente personalizadas, que normalmente se reservan para negocios esporádicos o negocios de cierta cuantía o negocios de cierta complejidad. Eso desde el punto de vista de la forma. Desde el punto de vista del contenido, la ley ofrece ciertos moldes, reglas, ciertos combos para facilitar ciertas operaciones económicas usuales. Entonces la ley le ofrece a la gente el contrato de compraventa, le ofrece a la gente el contrato de transporte, el de arrendamiento, el de suministro, una serie de moldes que reflejan lo que las partes probablemente quieren en relación con cierta operación económica. Esos moldes que trae la ley limitan, complementan y modifican lo que queda finalmente escrito en el documento contractual. Y entonces ustedes oirán a los abogados hablar de las normas imperativas, de esas normas que no pueden alterarse en un contrato por más que las partes quieran. Hablarán también de las normas supletivas, de unas normas que solamente aplicarán si las partes guardaron silencio sobre un determinado punto del negocio. Pero esa interacción entre lo que está escrito
y lo que dice la ley es absolutamente esencial en la práctica contractual. Yo diría que es una de las principales razones por las que los abogados en sus empresas están involucrados en la contratación, porque a nosotros nos enseñan a coordinar lo que dice el documento con lo que dice la ley. Además de ese marco normativo sustancial, la ley también trae un marco normativo procesal. Procesal en el sentido que regula cómo pueden hacer valer sus derechos las partes. Si las partes no están de acuerdo sobre las consecuencias de un determinado hecho bajo el contrato, surge una controversia o disputa contractual. Y entonces las partes seguramente discutirán si hubo o no hubo incumplimiento, si el incumplimiento causó o no causó perjuicios, cuál es el valor de esos perjuicios, si el contrato terminó o sigue vigente. Por regla general, bajo el esqueleto, el marco normativo procesal, todas esas controversias contractuales las resuelve un juez del Estado colombiano. Pero excepcionalmente, si las partes así lo acuerdan, debe resolverlas un particular que llamamos árbitro o tribunal arbitral. Son las famosas cláusulas compromisorias o pactos arbitrales. Las partes se acuerdan, si esto termina en una controversia, no nos vamos a ir a donde el juez estatal, sino que nos vamos a ir a donde un árbitro que nos resuelva la controversia. ¿Por qué acordar eso? ¿Por qué salirse de la justicia estatal para ir a la justicia o a la jurisdicción arbitral? Porque los procesos arbitrales suelen ser, no siempre, más rápidos, suelen ser administrados o adelantados por personas con conocimientos más especializados sobre determinadas materias, pero al mismo tiempo, por lo menos desde el punto de vista nominal, implica mayores costos. La justicia arbitral es una simple opción que está al alcance de todo el mundo, pero habrá que mirar caso por caso si se justifica quedarse con la justicia estatal o con la jurisdicción arbitral, en el caso en el cual pues, habría que pactar una cláusula compromisoria, un pacto arbitral, incorporarlo al contrato. Con este recorrido absolutamente rápido, absolutamente superficial, terminamos las puntaditas que quería darles del esqueleto o marco normativo. Ese esqueleto que sostiene todos los demás acuerdos de las partes, que complementa, que limita lo que dice el documento contractual, tanto sobre qué pueden exigirse las partes, lo sustancial, como cómo pueden exigirlo con ayuda del Estado, lo procesal. Ese esqueleto o marco normativo es protagonista en Legal AI. Legal AI permite crear, revisar, firmar y administrar esos documentos contractuales de los que estamos hablando, sean condiciones generales o sean minutas específicas. Minutas que por ser más esporádicas o más complejas normalmente le quitan más tiempo y toman por sorpresa a muchos equipos de contratación. A diferencia de muchos CLMs o gestores contractuales, Legal AI va mucho más allá de la simple administración del documento. Consideramos tanto el contenido como las normas colombianas aplicables. Y en esencia intentamos cerrar varias brechas. La primera, la brecha que ya hemos mencionado entre lo que dice el documento contractual y lo que dice la ley colombiana. La segunda, la brecha que también mencionamos, queremos intentar cerrar creando comunidad entre el área legal y las áreas de negocio. Y la tercera, la brecha
entre todo ese conocimiento que todos ustedes tienen en materia de contratación y la inteligencia artificial. Lo hacemos de muchísimas formas. Por ejemplo, tenemos un módulo que agiliza y vuelve más fácil y transparente la comunicación entre las áreas legales y las áreas de negocio. Tenemos una biblioteca de cláusulas y una biblioteca de minutas contractuales que le permiten a las empresas crear su propio molde, crear su propio menú de contratos que estén específicamente adaptadas a sus necesidades de negocio. Y habilitamos así que ese conocimiento y esas experiencias del área de contratación pues se conviertan en activos digitales para la compañía. Y tenemos además un módulo para revisar las condiciones propuestas por la contratante, considerando obviamente pues todas estas normas colombianas aplicables, todo ese marco normativo, todo ese esqueleto. Bajo ese módulo identificamos referencias normativas dentro de los contratos, identificamos cláusulas potencialmente importantes e incluso ofrecemos consejos sobre este tipo de cláusulas, consejos enmarcados en ese esqueleto o marco normativo. Con esto cerramos entonces el esqueleto del contrato, ese marco normativo que regula qué pueden, qué deben hacer las partes y que regula cómo lo hacen valer ante el Estado. Pasemos ahora sí al documento contractual, a lo que de verdad se ve plasmado en el documento. Y empecemos por la cabeza, toda esa sección anterior al clausulado contractual. Esa sección que va a preparar el escenario y que va a introducir a los personajes del acuerdo. Vamos a hablar del título, vamos a hablar de las partes y vamos a hablar de los antecedentes y consideraciones. Empecemos por el título. El título sirve principalmente para identificar el documento y para dar un abrebocas de cuál es su contenido. Además, el título facilita a las partes pues, referirse al contrato en otros documentos, comunicaciones entre las partes, otros CIEs, actas. Acá no nos vamos a detener mucho. Una simple sugerencia que a veces las áreas de negocio e incluso algunas áreas legales se enfrascan pensando en cuál debe ser el título del documento. Hágalo descriptivo, pero conciso. Y una fórmula que usualmente funciona para eso es simplemente contrato de, introduzca el tipo de contrato, introduzca el objeto. Contrato de suministro de papel, contrato de arrendamiento de un local comercial, contrato de transporte de mercancía, etcétera, etcétera. Que es que el objeto es muy complejo o que no sé cuál es el tipo del contrato. Utilice la finalidad del negocio. Por ejemplo, contrato para la operación de la mina La María. Realmente pues no tiene ningún misterio, simplemente un llamado a la simplicidad y a ser un poquito descriptivos en el título de sus contratos. Algunos errores comunes o cosas para evitar. La primera, evite títulos demasiado largos o demasiado específicos. A veces se le agrega demasiada información al título. Un título, por ejemplo, en principio no tiene la necesidad de agregar el nombre de las partes. Contrato de transporte entre Transportamos S.A. y Vendemos S.A. Creo que no agrega mucho, sobre todo cuando las partes están ahí a un renglón de distancia. Segunda cosa para evitar, títulos demasiado genéricos. Eviten títulos poco descriptivos como contrato a secas o acuerdo a secas. Ayúdele un poquito al lector. Dígale por lo menos de qué se trata el contrato o para qué es el contrato. Y la última, esta un poco más jurídica, es sobreestimar la relevancia jurídica de los títulos en los documentos contractuales. Un título, sí, seguramente le sugerirá al juez o al árbitro la naturaleza
o el tipo del contrato. Pero creo que todos los abogados lo tienen claro, no resulta determinante para calificar el contrato. El juez o árbitro perfectamente se pueden apartar de lo que quedó consignado en el título y podrá concluir, por ejemplo, que un contrato que se llamaba de compraventa era en realidad un arrendamiento y entonces no le aplican las normas de la compraventa, sino las normas del arrendamiento. En la práctica ve con frecuencia contratos que intentan maquillarse a través del título. La verdad es que eso difícilmente funcionará en caso de una controversia. El título no es determinante ni puede cambiar la naturaleza del contrato. Acá a la derecha vamos a ir armando el muñeco con un ejemplo absolutamente sencillo de las distintas partes del contrato. Pasemos a la segunda sección de la cabeza, las partes. Esta sección es absolutamente crucial. En esta sección se identifican los sujetos de derecho que llegaron a un acuerdo. ¿Y por qué es tan importante? Porque en principio ese acuerdo solamente va a producir efectos frente a esas personas. Es lo que llamamos los abogados el principio de relatividad o efecto relativo de los contratos. Usualmente, además de identificar a las partes, también en esa sección se les asigna a cada uno una denominación, que muchas veces reflejará pues, el rol que van a cumplir en el contrato. Entonces, a una parte se les llamará compradora y a la otra vendedora, a una contratante y a la otra contratista, arrendadora y arrendataria. Otras veces, esa denominación, ese nombre que se le da, simplemente va a abreviar el nombre de las partes, mediante iniciales o un pedacito del nombre recortando el tipo societario. La idea es simplemente que sea un poco más fácil referirse a cada parte en el resto del documento contractual. Algunas sugerencias en relación con la identificación de las partes. La primera, velen por una identificación precisa, pero sencilla, de las partes y de sus representantes. Para identificar a una persona natural, basta el nombre completo, la cédula o cualquiera sea el documento de identidad y el domicilio. Y para identificar a una persona jurídica, basta la denominación o razón social, incluyendo las siglas del tipo societario, SA, SAS, limitada, el domicilio y el número de identificación tributaria, el NIT. Segunda sugerencia, corroboren la información que se está consignando ahí, en la identificación de las partes, con el certificado de existencia y representación legal, en el caso de las sociedades, las personas jurídicas. En el caso de las sociedades, que es lo más frecuente, esos certificados los emiten las cámaras de comercio, son los famosos certificados de cámara de comercio que piden en todas las empresas. En esos certificados ustedes están absolutamente familiarizados con ellos, pues consta la denominación o razón social, el domicilio y el NIT. Y consta además el objeto social, la duración de la sociedad, que jurídicamente pueden limitar la capacidad para contratar. Y constan los representantes legales y cualquier limitación a sus facultades de contratación. Las limitaciones más frecuentes son de cuantía. Por ejemplo, requiere autorización de junta o asamblea si el contrato es superior a 100 salarios mínimos, por decir cualquier cosa. Verifiquen siempre que la información consignada en la sección de partes corresponda en efecto a lo que consta en los certificados de existencia y representación legal, los certificados de Cámara de Comercio. Tercera sugerencia, determinen la experiencia y solvencia patrimonial de cada parte
y de ser el caso, consideren exigir garantías. Esto pues dependerá de cada contrato y su cuantía, pero sepan con quién están contratando, sepan la experiencia que tienen en ese objeto del contrato y sepan sobre todo la solvencia patrimonial para responder en caso de que las cosas salgan mal. Errores comunes en la sección de partes. El primero, demasiada información irrelevante. Ya mencionamos que se necesitaba para identificar inequívocamente a una parte. Y uno ve en los contratos comerciales que se agregan, cuando se identifican personas naturales, se agrega estado civil, se agrega profesión. Eso no sirve para nada. No agrega información importante al contrato. No hace sino congestionarlo, volver más largo un documento que de por sí ya es largo y pesado. Y al identificar las personas jurídicas es más frecuente todavía que se identifique el documento de constitución, la escritura pública tal, escrito privado, otorgado en no sé qué fecha, o que se defina en qué momento se inscribió esa escritura pública o ese escrito privado en Cámara de Comercio. Todo eso es irrelevante, irrelevante en la sección de partes. Repito, un llamado a la simplicidad, hagamos estos documentos un poquito más fáciles de consumir, un poquito más fáciles de leer. Y tampoco es necesario, ni para las personas naturales, ni para las personas jurídicas, decir la dirección de notificaciones en la sección de partes. Para eso existen cláusulas más abajo donde puede meterlo. No congestionemos el inicio del documento, donde lo único que quiero saber después del título es quiénes celebraron el acuerdo. Segunda sugerencia, o segundo error usual, las falsas partes. Identificar como partes a entidades que en realidad no pueden serlo. Y esto es muy frecuente con estas tres entidades: las sucursales, los consorcios y las uniones temporales, y las unidades de negocio, marcas o nombres comerciales. Ninguna de esas tres entes, cosas que se mueven en el mundo del comercio tienen capacidad para ser parte en un contrato, o por lo menos no en los contratos comerciales, en los contratos mercantiles. Si usted cree que está contratando con una sucursal, esto es sumamente frecuente, especialmente cuando se trata de sociedades extranjeras, pregúntese quién es la sociedad extranjera, es una sucursal de qué sociedad, e identifique no solamente la sucursal y el representante de la sucursal en Colombia, sino también a la sociedad extranjera dueña titular de esa sucursal. En los consorcios y uniones temporales, identifique quiénes son sus miembros, porque ese contrato está produciendo efectos es frente a cada uno de los miembros. Y recuerden, un llamado para los abogados, pues las reglas de la solidaridad pasiva y la solidaridad activa en materia mercantil. En últimas, un contrato que se dice comercial, que se dice estarse celebrando con un consorcio o una unión temporal, se está celebrando y está produciendo efectos en realidad con cada uno de los integrantes. Entonces defina si esos integrantes van a ser solidariamente obligados, si van a ser solidariamente acreedores solidarios de las prestaciones contractuales. Considere todo eso al momento de regular los derechos y las obligaciones, porque usted está contratando en realidad con una parte plural. Y tercero, en las unidades de negocio, marcas y nombres comerciales, pues pregúntese cuál es la sociedad o cuál es la persona natural que es titular de esa unidad de negocio, nombre comercial y marca, e identifíquela a ella, no diga solamente la marca. Otro error frecuente son las inconsistencias entre la denominación asignada en la sección de partes y la utilizada en las cláusulas. A veces uno encuentra que se les llama comprador y vendedor en la sección de partes y ve uno en la cláusula contratista y contratante. A veces es fácil interpretar a qué se están refiriendo, pero otras veces no tanto. Y finalmente, contratar con filiales
sin solvencia patrimonial o sin experiencia. Es muy frecuente también con las sociedades extranjeras. La gente está convencida es que yo estoy contratando con Coca-Cola, estoy contratando con Siemens, pero en realidad es una filial con domicilio en otra parte y que probablemente no tiene la misma experiencia y solvencia patrimonial. Los antecedentes y las consideraciones. Los antecedentes y las consideraciones básicamente explican lo que motivó a las partes a celebrar el contrato. A veces se refieren también al proceso de negociación o de formación del contrato. Y más allá de ayudar al lector a entender el contexto que dio lugar a la celebración de ese acuerdo, jurídicamente pueden ser de gran relevancia. Dejo acá simplemente mapeados 3 temas para los abogados, sin profundizar en ellos. El primero, los antecedentes y consideraciones son absolutamente claves en la interpretación del contrato. Reflejan la voluntad de las partes. El segundo, evidencian circunstancias previstas por las partes y previsibles para las partes al momento de la celebración del contrato. Y eso puede ser relevante para determinar el alcance de la obligación indemnizatoria en caso de incumplimiento, o puede ser relevante para estudiar si ocurrió o no un evento de fuerza mayor o de causa extraña. Y el tercero, pueden ser relevantes de cara a los vicios del consentimiento. Ahí se pueden cristalizar ciertos hechos que resultaron de tal relevancia para las partes que si no fueran ciertos, podría eventualmente configurarse un dolo o un error. Repito, esto es simplemente para que los abogados lo mapeen, pero no vamos a profundizar en ello. Algunas sugerencias sobre los antecedentes y consideraciones. La primera es incluir esa sección solamente si hay circunstancias especiales de las que amerite dejar constancia. No todos los contratos necesitan esta sección. No se justifica abrir 2, 3 numerales para decir que fulanito quiere comprar, peranito quiere vender y que por eso celebran el contrato. Es para agregar información adicional, potencialmente relevante sobre detalles del proceso de contratación, del uso que se le va a dar a los bienes y servicios, de los intereses que están en juego en ese contrato. Y segunda sugerencia, revise la precisión de lo que queda ahí consignado. Antecedentes y consideraciones imprecisos podrían dar lugar a reclamaciones posteriores. Errores a evitar. El más común, incluir obligaciones en la sección de antecedentes y consideraciones. Esta sección debería reservarse para incluir hechos, para describir hechos existentes para el momento de celebrar el contrato, las obligaciones y demás previsiones sobre qué va a pasar en el futuro después de la celebración del contrato, pues corresponden al clausulado. Entonces, para cerrar, la cabeza del contrato, del documento contractual, está compuesta por el título, las partes y algunas veces, si se justifica, pues los antecedentes y las consideraciones. Legal AI también considera cada una de estas secciones y particularmente las partes. Legal AI permite crear y detectar las secciones, el título, las partes, los antecedentes y consideraciones. Legal AI ajusta automáticamente la denominación de las partes en todas las cláusulas a la denominación que se le dio en la sección de partes al identificarlas. Y estamos además trabajando, esto es primicia, en una biblioteca de partes que permitirá almacenar y reutilizar en sus contratos rápidamente los datos de identificación de sus clientes y proveedores, extraídos automáticamente de esos certificados de existencia y representación legal, de esos certificados de Cámara de Comercio. Pasemos al torso o clausulado, el grano, el tronco del contrato. Y aquí es donde seguramente pasarán la mayor parte del tiempo de redacción y revisión de contratos. Podríamos hacer webinars enteros sobre ciertas cláusulas, pero agrupémoslas en 3 categorías que cubren el 80% de las cláusulas de un contrato.
La primera, ¿qué, cómo y dónde? Las cláusulas que responden esas preguntas. ¿De qué estamos hablando? De las cláusulas de objeto, de alcance, de precio, de forma de pago, de obligaciones de la parte A, de la parte B. Básicamente establecen tanto las obligaciones principales de las partes como esas obligaciones instrumentales o accesorias que permiten que el contrato cumpla su propósito. Fabricación de los bienes vendidos, conservación de los bienes arrendados, presentación de informes, de entregables periódicos, de obligaciones de compliance o de cumplimiento. Algunos errores comunes en estas cláusulas. El más frecuente, expresar obligaciones en voz pasiva. Muchas veces no se deja claro cuál de las partes debe desplegar una determinada conducta. No queda claro quién es el deudor de qué. Entonces, les sugiero evitar redacciones que oculten al deudor. Los bienes deberán entregarse en las instalaciones de transportamos y hacer siempre explícito quién es el que debe hacer la conducta que se está describiendo en la oración. El proveedor deberá entregar los bienes. Segundo error frecuente, la indeterminación de los bienes o servicios debidos. Directamente en el contrato o por referencia a un anexo deberían señalarse expresamente las cantidades y las características o calidades de los bienes y servicios contratados. Muchas veces no se deja claro qué son las cosas que tiene que cumplir, qué son las especificaciones que debe cumplir el objeto contractual, y eso da lugar a una serie de controversias. Dígale ya, y también identifica en segundos el corazón del negocio, estas cláusulas que responden el qué, cómo y el dónde. Identifica automáticamente las cláusulas que contienen obligaciones principales y las incluye en un resumen del contrato. Extrae con inteligencia artificial, además, todos los valores que encuentre en el contrato y permite revisarlos en el contexto de cada cláusula, para enfocar la negociación en esos temas de valores. Y no solamente estoy hablando del precio, sino también de penalidades y de garantías y pólizas. Segunda sección, el cuándo. Las cláusulas que responden a cuándo se van a hacer las cosas que se dejan consignadas en el documento. Toda relación contractual es transitoria o temporal, y a veces las obligaciones están llamadas a cumplirse en un solo acto. Ocurre, por ejemplo, con la compra-venta, llamamos contratos de ejecución instantánea, y otras veces están llamadas a cumplirse en actos sucesivos. Ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento, los contratos de ejecución o tracto sucesivo. Y es muy importante poder distinguir en los contratos dos fenómenos distintos. La duración o vigencia del contrato, que se refiere al tiempo durante el que el contrato va a producir efectos entre las partes, y el plazo para el cumplimiento de una obligación, que se refiere al tiempo acordado, al deadline, a los hitos para que una parte cumpla una determinada obligación. Sí, el ejemplo del contrato de arrendamiento puede que la duración sea de 1 año, 2, 5 años, pero habrá a su vez plazos para el cumplimiento del pago del canon, para el cumplimiento del pago de la administración. Y uno y otro término produce efectos radicalmente diferentes sobre los que no podemos profundizar acá. Algunas sugerencias en materia de las cláusulas que fijan el tiempo. La primera, intenten fijar siempre plazos de cumplimiento, bien sea directamente en el contrato o por referencia a un cronograma contractual. Y la segunda, intenten fijar preavisos para la terminación anticipada del contrato, si es que se permite. Errores comunes en las cláusulas de tiempos. El primero, indeterminación sobre el inicio de los términos. A veces se dice simplemente que el contrato tendrá una duración o que el plazo para cumplir será de X días o de X meses. Y se pregunta uno si es desde la firma del contrato, desde un acta de inicio, desde una fecha en particular. Es
establezcan siempre a partir de cuándo se cuentan los plazos. La segunda, recuerden que en materia comercial, los días, cuando se habla de días a secas, la ley entiende que se trata de días calendario. Si usted quiere que sean días hábiles, dígalo expresamente. De lo contrario, la ley entenderá que el plazo se fijó en días calendario. Lo tercero, olvidos en el preaviso de terminación del contrato. Y eso da lugar a renovaciones o prórrogas no deseadas o indemnizaciones de perjuicios. Pues siempre programen su calendario, en su programa de alertas, con cuánto tiempo de anticipación debe preavisar la terminación o la intención de prórroga. Y la última, que es una cosa absolutamente transversal a lo que estamos hablando, la desconexión entre el área legal y las áreas de negocio o las áreas técnicas. A veces se nos confía a los abogados establecer los plazos y terminamos poniendo algo totalmente razonable desde el punto de vista técnico o comercial. Esa determinación de los plazos debería ser un esfuerzo conjunto entre todas las personas involucradas en el contrato. Mauro, qué pena contigo. Aprovecho este espacio para contarte que ya nos vamos acercando a las 12 del mediodía. Entonces, dos cosas. Ya tenemos algunas preguntas. Quisiera saber, pues, si empezamos a darles respuesta o si, bueno, si los asistentes tienen 15 minuticos más y prefieren que les demos respuesta al final. Pues recibimos sus sugerencias mediante el chat o la cajita de preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Será que te voy mencionando las preguntas que tenemos acá? Sí, perfecto. Si quieren vamos. Bueno, y a partir de esas preguntas damos continuidad. Listo. La primera pregunta es, ¿cómo verificar la información de la representación legal de una contraparte de naturaleza pública? ¿Se depende solo de la información que la entidad me brinde o hay algo similar al RUES? Muy buena pregunta. Habrá que definir en cada caso, dependiendo de la naturaleza de la entidad pública, si es un tema de creación legal, si es un tema de creación mediante acto administrativo, pero normalmente hay algún documento en el que se especifica primero la creación de la entidad pública y segundo en el que se especifica quién es el representante legal y cuál es el marco de las actividades que esa entidad pública puede desarrollar. No conozco nada como el RUES para entidades de naturaleza pública, pero ciertamente si usted está contratando con una entidad pública, con seguridad que tienen los documentos necesarios para acreditar la existencia, su creación misma como persona jurídica del derecho público y además la representación legal de cualquiera sea la persona pues, a la que se le haya confiado la representación de la entidad. Vale, perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Siempre tiene que haber antecedentes y consideraciones en un contrato? Yo doy por contestada esa pregunta. Advertíamos ahora que no se ponga a incluir antecedentes y consideraciones si no es necesario. Antecedentes y consideraciones para dejar constancia de hechos de particular relevancia, como antecedentes en el proceso de contratación, como por ejemplo los bienes, la destinación que se le va a dar a los bienes y a los servicios objeto del contrato, los intereses que están en juego. Pero si usted lo único que tiene para decir es que A quiere comprar y que B quiere vender, ahorres esa sección, porque eso es evidente en el contrato. Vale, perfecto. Bueno, tenemos una persona que dice que tiene disponibilidad para continuar y otra que nos pregunta, ¿es posible otro espacio para terminar el tema? Está muy interesante. Bueno, allí yo voy a responder. Nosotros terminamos el tema en unos 10, 15 minuticos. Sin embargo, para quienes de pronto tengan que retirarse, vamos a tener grabado este webinar y lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Adicional a eso, muy interesante pues que las personas puedan asegurar su cupo en nuestra consultoría de Legal AI mediante el enlace que tenemos en el chat. Entonces, pues dale, Mauro, continuemos con la información. Mil gracias. Perfecto, muchas gracias, Diana. Bueno, agilizando un poquito las cosas,
Les decía que Legal AI pues detecta todos estos hitos, todas estas fechas, todo este tema de cuándo dentro del contrato, y pues permite la opción de crear alertas para que no se les vaya a pasar el preaviso de terminación o de intención de no prorrogar el contrato. Pasemos al tercer tema, a la tercera sección del torso o clausulado del contrato. La idea de esta sección es regular las consecuencias del incumplimiento de obligaciones o de la ocurrencia de algunas circunstancias, de algunos hechos que no dependen de la voluntad de las partes. Según la ley, pues quien incumple sus obligaciones está sujeto básicamente a tres consecuencias. La primera, lo pueden forzar a cumplirlas, que los abogados llamamos ejecución in natura o en especie. La segunda, lo pueden forzar a indemnizar perjuicios, que los abogados llamamos responsabilidad civil. Y la tercera, pues podrá perder la prestación a su favor. Si no cumplió las suyas, no pretenda que el otro cumpla las de él. Y es lo que llamamos excepción de contrato no cumplido y resolución o terminación del contrato por incumplimiento. Las partes pues pueden alterar esas consecuencias de muchísimas formas, y esto sí queda para webinars enteros. Pero para que se hagan una idea, estamos hablando de las cláusulas de terminación, de cláusula penal o multas, fuerza mayor, eventos eximentes, limitación de responsabilidad, garantías, pólizas. Esto puede ser fácilmente el 40-50% del contrato. Y aunque merecen webinars enteros para hablar de cada una de ellas, el error más común pues, es desconocer el marco normativo, desconocer ese esqueleto, esas normas supletivas que dicen qué pueden hacer las partes y cómo pueden hacer, cómo pueden ejercer esos derechos. Otro error común es ignorar los riesgos específicos del negocio. Muchas veces el tratamiento de los riesgos en los contratos termina siendo producto de un copy-paste de contratos anteriores, desconociendo que cada negocio, o por lo menos cada tipo, cada categoría de negocios, puede tener riesgos puntuales. Esto es entonces un llamado a que los profesionales del área jurídica, técnica, financiera y comercial se sienten periódicamente, si son contratos usuales, o por demanda, en el caso de los contratos extraordinarios importantes, a discutir varias cosas: la identificación de los riesgos, la calificación de los riesgos por probabilidad de ocurrencia y por impacto, y sobre todo el tratamiento que le van a dar a esos riesgos. ¿Los van a retener? ¿Los van a transferir a la contraparte o a una aseguradora? O, en cualquiera de los dos casos, ¿cómo los van a mitigar? Legal AI también entiende las implicaciones de estas cláusulas y les da la importancia que se merecen. Identificamos automáticamente este tipo de cláusulas que usualmente merecen especial revisión jurídica. Ofrecemos consejos y advertencias fundamentadas en ese marco legal y jurisprudencial, y extraemos automáticamente y generamos informes de las pólizas exigidas en el contrato. Con eso terminamos el tronco que contiene la inmensa mayoría de cláusulas. Pasemos a las piernas o postclausulado, los elementos que le permiten al contrato levantarse y empezar a caminar. Y vamos a mencionar simplemente dos elementos: las firmas y los anexos. Las firmas son la forma en que las partes declaran que lo que consta en ese documento refleja lo acordado. Los errores más frecuentes en las firmas son las facultades de representación insuficientes y la indebida elección del mecanismo de firmas. Hoy no solamente tenemos la firma manuscrita, sino también la firma digital.
la electrónica certificada y la electrónica simple. Y cada una de esas firmas tienen diferencias en la confiabilidad, en la carga de la prueba en caso de una controversia, y merecen también webinars enteros. Y dependerá de cada negocio, de la importancia del negocio, elegir la firma adecuada según las circunstancias. En las firmas es básicamente esencial verificar la calidad de los firmantes, verificar que quienes estén firmando sí puedan representar a la sociedad por la que dicen estar actuando. En Legal AI, les repito, pues tenemos esa biblioteca de partes que va a almacenar los representantes legales y sus limitaciones y las va a extraer directamente de los certificados de existencia y representación legal. Y ofrecemos además integraciones con proveedores de firma electrónica. Y por último, los anexos. Los anexos contienen detalles que complementan lo consignado en el clausulado. Contienen especificaciones, tablas de precios, contienen revelaciones de ciertas circunstancias, planos, más recientemente incluso archivos de Excel formulados. El problema con los anexos es que muchas veces los hacen personas distintas a las que están negociando el contrato, con un foco mucho más técnico o financiero. A veces se dan negociaciones paralelas, el contrato por un lado y los anexos por el otro. Y cuando van a coordinar las dos cosas, esa última hora ya a punto de la firma y se crean todo tipo de discusiones interpretativas. La principal sugerencia, haga un listado de los anexos del contrato en el documento contractual y además establezca un orden de prioridad o preferencia. Eso dependerá de cada negocio y habrá que definirlo entre las áreas legales y de negocio, pero normalmente ir de lo especial a lo general suele ser un buen criterio de orden de prelación. Eviten subestimar la importancia de los anexos. Repito, en la práctica suelen revisarse por menos ojos y con menos tiempos, y muchísimas controversias contractuales vienen de los anexos. Y evite además esos anexos de última hora o anexos abandonados. Muchas veces ve uno en el contrato que se mencionan ciertos anexos y en realidad nunca se hacen. No existían para el momento de la celebración del contrato. A las partes se les olvida que eso lo iban a regular en un contrato y se queda un asunto en el aire sin regular. Legal AI, pues, por supuesto, también considera los anexos y permite asociar los anexos a determinados contratos. Con eso terminamos entonces los 4 temas que nos habíamos propuesto: esqueleto, cabeza, torso y piernas. Y fíjense entonces que en los contratos siempre va a haber unas secciones que van a identificar quiénes están acordando algo y por qué, esa cabeza. Unas secciones que van a identificar qué, cómo, dónde, cuándo y qué pasa si no se logra, esa sección del torso. Una sección que va a especificar si las partes en realidad están de acuerdo con lo que quedó consignado y si hay algo más por agregar, en la sección de las piernas o postclausulado. Y finalmente, una sección que establece todo ese marco normativo, el esqueleto que establece qué pueden y qué deben hacer las partes y cómo pueden exigir esos derechos derivados del contrato con el respaldo del Estado. Con eso terminamos entonces. Ya le doy la palabra a Giovanni o a Diana, y simplemente quería invitarlos a este evento Tech Expo. Es el próximo viernes 22 de septiembre en Bogotá. Estaremos pues presentes por parte de Legal AI y podemos mostrarles con mayor detalle en qué consiste la plataforma y cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para revolucionar la gestión de contratos. Muchas gracias, Diana, que tengan tiempo de más. Tranquilo. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación y también a Diana por la moderación del evento. Yo creo que mucha información, pero para algunos información muy, digamos, con la que están familiarizados por ser abogados, para otros información nueva que yo creo que vale la pena tener en cuenta en el día a día en los negocios, porque finalmente los contratos no pueden ser vistos, como decías al principio, como algo muy, digamos, de poca relevancia, sino como algo importante de negocio.
Bueno, finalmente les recuerdo que tenemos un link, el link en el chat en el cual podremos agendar una consultoría en la cual podemos ahondar ya puntualmente dentro de cada una de las empresas de ustedes cómo se puede, digamos, dar este proceso de implementación posible de una herramienta como Legal AI. Tendremos cupos limitados por ahora, pero digamos, ahí está entonces el link para que se puedan registrar. No tiene ningún costo. No sé, Diana, si tienes algo adicional por mencionar. Muchísimas gracias por su participación. Ya les dejo pues en manos de Diana. Vale, Giovanni, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Nada adicional, espero que les haya servido muchísimo esta información y pues los invitamos a conocer más sobre Legal AI en nuestro sitio web legalailatam.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, a través del enlace que les enviamos, pues que aprovechen mucho este espacio para esa asesoría gratuita y personalizada. Bueno, no siendo más, creo que podemos dar por cerrado este webinar y esperamos seguir haciendo nuevos webinars a lo largo de este año. Buena tarde, que estén muy bien. Muchas Gracias a gracias, que estén todos por bien. asistir.